Buenos días, amantes de la pistachicultura. Nos encontramos en tierras de Cuenca y vamos a practicar un injerto de escudete en pistacho, concretamente en Pistacia terebinthus. Tenemos aquí, como podemos ver, una planta, un terebinto que puede ser un desarrollo normal para el segundo o tercer año, según el riego y la intensificación que se haya hecho del cultivo. Vemos que tiene un fuste importante, una cruz abierta. Esta plantación no se ha tocado desde que se hizo originariamente, pero si se hubiera hecho alguna intervención, habría sido interesante haber suprimido esta dominancia apical en su día, de tal manera que formamos una bifurcación en la rama principal, y lo que conseguimos es que la cornicabra se quede más achaparrada, más pequeña, más de porte arbustivo, de tal manera que tenemos más zonas de injerto y no formamos un árbol. Hay gente que erróneamente forma las cornicabras, van refaldando el fuste principal y lo que van consiguiendo es desplazar la copa hacia arriba, con lo cual nosotros con el injerto nos tenemos que desplazar también hacia arriba. Entonces, si nos olvidáramos de esta, que pudiera ser de 2 sabias, o de 2 años o 3, esto al segundo año lo tenemos que tener siempre. Este porte es lo normal. La cornicabra hace un tallo principal por la dominancia apical antes de bifurcar. Esta planta el año que viene ya puede que bifurcara en torno a un crecimiento del año anterior, igual que hizo esta. Entonces, una buena zona de injerto sería justo por encima del protector. Dentro del protector es una zona que el injerto tiende menos a tener éxito, porque aquí obviamente tenemos un efecto invernadero importante. Si tenemos máximas por esta zona de Castilla-La Mancha de 40, 41, 39 a la sombra, no olvidemos que es a la sombra, y al sol nos podemos ir a 48, 50, si encima tenemos efecto invernadero dentro, es terrible, es como si fuera un horno. Entonces buscaríamos una zona por encima del protector. Este protector tendrán 50, 60, es lo usual, 60, 10 que se aporcan abajo, nos puede quedar medio metro libre, y por encima de este medio metro libre, en cuanto tuviéramos un bolígrafo de grosor, aquí podemos tener 10, 12 milímetros, pero vamos, con 8 se podría hacer ya, 6, 8 milímetros según en qué variedad se podría hacer. Antes, previamente, hemos procedido a cortar unos yemeros, lo más frescos posible, obviamente, para que no haya deshidratación. Entonces cogeríamos, lo ideal sería pues una yema análoga, el yemero que tenga un crecimiento análogo, un diámetro semejante al del propio patrón, si es posible un poco menor. Lo que no podemos hacer es lo contrario, tener un diámetro muy grande para una cornicabra muy pequeña. Entonces, una vez que tenemos nuestro yemero y tenemos nuestra planta, nuestro patrón, hacemos una incisión en el patrón, vemos como hay un cierto exudado de savia. Eso significa que hay un movimiento de savia en la planta, es algo positivo, necesario y deseable. Practicamos una incisión vertical, sin llegar a cortar la horizontal. Abrimos un poquito, se puede hacer con una navaja para este fin o incluso con la propia hoja. En cuanto se adquiere una cierta habilidad se puede hacer también sin problema. Una vez que tenemos el escudete hecho, cogemos nuestro yemero. Para los principiantes es más fácil darle la vuelta al yemero. Se llama de escudete. Se puede hacer aquí, lo que decía, sin darle la vuelta, o a los principiantes les es más cómodo dar la vuelta, buscar la zona de cruce, terminar un poco en triángulo, y una vez que hemos desarrollado los cortes, pues la yema, si está fresca, es fácil que salga. Como vemos, termina en punta, los cortes son limpios, que es lo deseable, resta la parte superior de arriba, y además se ve el brillo de la propia trementina del terebinto. Abrimos las solapas con la navaja, y una vez que está presentada la yema es desplazarla a su lugar. Esto ya como vicio de injertador, a mí me gusta eliminar la solapa, pero seguramente no sea necesario, aunque la verdad es que de injerto sabemos poco, de qué depende el prendimiento. Una vez que hemos introducido la yema, pues procedemos al tapado de la misma. Yo en este caso lo hago con una media goma, que tengo suficiente, pero lo podría hacer con una goma entera. Taparía la zona inferior. No sabemos, si alguien se está preguntando si hay que taparlo todo o parte, no lo sabemos. Si lo tapamos todo, obviamente la deshidratación es menor, pero si tapamos parte,
hay zonas en las cuales el oxígeno interviene, y no olvidemos que el oxígeno es necesario para cicatrización de tejidos. De tal manera que si tapamos en exceso no sabemos si es contraproducente porque no oxigena y puede aparecer un hongo que luego aparece por debajo del escudete. Eso sería un injerto tradicional. Lo normal es que quede así en torno a 20-25 días para apreciar si es viable o no. Si es viable, este color rojo de la yema debe mantenerse. Si no es viable, 7, 8, 12 días perdería esa tonalidad, o hay veces que aún sin perder la tonalidad lo que se queda esta yema es hueca. Si el injerto ha proliferado bien, debe mantener la apariencia originaria. E incluso los injertos de julio, ahora mismo estamos a 8 de septiembre del 2016. Si esto fuera julio, este injerto en días puede brotar. Así es que, señores, anímense, que el armamento es pequeño. Solo hace falta armarse de paciencia y de ilusión. Desde Pistalén con cariño. Buenos días, señores.